Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro video. Ahora tenemos composición de funciones y vamos a aprovechar de ver inmediatamente el dominio de una función compuesta, ¿ya? Una función compuesta es una sucesión de funciones que finalmente se transforman en una expresión cuando lo vamos a hacer. Entonces, hacerlo no es tan complicado, tenemos que trabajar el álgebra, pero ver el dominio hay que tener un poco de cuidado ahí y eso lo vamos a aprovechar de ver de inmediato. Entonces, primero vamos a ver la explicación de lo que es la composición de funciones y luego tengo estos ejercicios donde tenemos tres funciones, la función f, g y h, y vamos a realizar las composiciones que están acá abajo. Para eso antes les voy a hacer la explicación, luego vamos a borrar y vamos a hacer cada uno de los ejercicios. Entonces, vamos a considerar para esta explicación que tenemos dos funciones, la función g, que tiene elementos del conjunto A y va hacia el conjunto B, donde en el conjunto A tenemos los elementos x y estos se van a relacionar con los elementos del conjunto B, que son los y. Tenemos la función f, que es una función que toma elementos del conjunto B y los relaciona con los del conjunto C, donde en el conjunto B tenemos los elementos y en el conjunto C tenemos los elementos z que se van a estar relacionando. ¿Cómo vemos esta conexión? Fíjense, G relaciona de A a B y F relaciona de B a C. Entonces, nuestra composición de funciones que se escribe F o G, una función compuesta, toma los elementos desde el conjunto A y los los relaciona inmediatamente con los del conjunto C. O sea, los elementos X inmediatamente los va a relacionar con el conjunto Z. De inmediato les muestro la otra notación. F o G se puede escribir también de la siguiente forma. Así. ¿Ok? Y si tengo G o F, esto quedaría al revés. Vamos a llevar esto que les acabo de decir al diagrama sagital. Entonces, en el diagrama sagital tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En A están los elementos X, en B están los elementos Y y en C están los elementos Z. Entonces, del conjunto A al conjunto B está la relación, esta función que relaciona los X con los Y, que es la función G. Luego de aplicar esa función a los elementos que me quedan en el recorrido de la función g, ahora el recorrido de la función g pasa a ser el dominio de la función f, porque ahora la función f va a tomar a los elementos que están acá y van a ser su dominio y los va a llevar al conjunto a relacionar con el conjunto c. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos la composición de funciones? Es que desde el conjunto A inmediatamente la función f o g o f de g de x relaciona el conjunto A con el conjunto C. O sea, me voy a ahorrar este paso intermedio, ya que podemos hacerlo. Si tomamos una expresión, una función cualquiera, le introducimos un elemento, obtenemos su imagen, y luego esa imagen la introducimos de nuevo, pero ahora como preimagen en F para obtener otra nueva imagen, podríamos obtener lo mismo, pero claramente la composición de funciones nos ayuda y tiene una aplicación en la vida cotidiana. Y también mostrarles que el dominio de f o g de la función compuesta está dado por esta expresión, donde los x van a pertenecer al dominio de g. Y eso es claro, porque si esta es g, la función, acá está su dominio y el x va a formar parte del dominio de g. Pero debe ocurrir que en la función compuesta se debe considerar que el dominio está hecho por los x que pertenecen al dominio de g y al mismo tiempo a esta expresión, que yo la reducí un poco, esta es la que a mí me gusta explicar, que ahora como dominio de f, como el dominio de f, vamos a tener a los g de x, que son los que están acá. Porque si yo tomo g, la función g, le introduzco la x, lo que yo obtengo es una y, pero esto también se puede escribir como g de x. Y luego, recordemos en el diagrama que ahora esto pasa a ser parte del dominio de f, por eso es que esto se escribe de esa forma. Y finalmente, si tomo este elemento, ¿cierto?, esta preimagen y la relaciono con su imagen, lo que voy a tener es que a f le vamos a aplicar f a este elemento, o sea, me va a quedar f de g de x. ¿Ok?
Así que esta es la explicación de la composición de funciones. Al principio se ve un poco complicado, hay que verlo despacio, sobre todo en el diagrama sagital. Y vamos a llevar a los ejercicios para encontrar esta composición de funciones y también vamos a determinar de inmediato su dominio. Ya chiquillos, vamos a comenzar a hacer nuestros ejercicios. Acá tenemos nuestras tres funciones, f, g y h, y los ejercicios enumerados del 1 al 6. En este video, como les dije, vamos a ver también el dominio. Así que muchas veces quizás no se los pidan, pero en caso de que se los pidan, es necesario saberlo y tiene una parte que es un poquito complicada de explicar, así que la vamos a incluir acá. Bien, y para empezar cada uno de ellos necesitamos también, como vamos a calcular los dominios de la función f, el dominio de la función g y el dominio de la función h. En un video anterior les mostré cómo se calculaban los dominios de los distintos tipos de funciones, de algunos, no de todos, pero sí los que necesitamos más o menos en la educación media. Así que el dominio de la función f, en este caso la función f es una función lineal, es una función polinómica, entonces el dominio son los números reales. El dominio de la función g también son los números reales, no hay ningún problema ahí tampoco, porque también es una función polinomial, es cuadrática, no tengo ningún problema con ningún número que coloque ahí dentro, pero en la función h sí tenemos una pequeña restricción que son todos los números reales y tenemos la excepción que x debe ser distinto de 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si colocamos 0 acá abajo, o sea, evaluamos h en 0 y acá colocamos 0, esto se indefine, no lo podemos calcular. Así que, teniendo en consideración esos dominios, vamos a comenzar y les parto explicando el primer ejercicio de composición de funciones. Entonces, en el primero nos piden f o g. G compuesta con f, f de g de x, como quieran llamarle. Ahora, a mí cuando me piden esto, lo que yo acostumbro a hacer es enseñar con esta notación. Porque esta notación nos hace más sencillo visibilizar ¿qué cosa? Que g está dentro de f. O también dentro de la f vamos a encontrar a la g. Lo que va a suceder para componer esta función es que tenemos que hacer lo siguiente. Esta función g, esta expresión, la vamos a ingresar en cada parte donde esté la x en esta función. Entonces, en términos prácticos sería hacer lo siguiente. F de g de x, y de hecho le vamos a poner color a esto. F de g de x es igual a, vamos a escribir esto, pero en la x tenemos que escribir toda esa expresión y también al último que no se nos vaya a olvidar ese 4, que es un error típico. Así que acá hay que emplear el uso de los paréntesis porque tengo 5 por, el 5 se va a multiplicar con la x, pero ahora la x va a ser toda esta expresión, por lo tanto tengo que usar el paréntesis. Entonces voy a colocar 5 por, paréntesis, x cuadrado menos 4x más 3. Cierro paréntesis. Y que no se nos vaya a olvidar el menos 4 que estaba acá. Menos 4. Luego desarrollamos esta expresión y podemos encontrar la función compuesta. Ya no voy a utilizar el color porque ya lo pudimos reemplazar. Y me queda acá para multiplicar, aplicamos la distribución. Y esto va a ser 5 por x cuadrado, son 5x cuadrado. 5 por menos 4x son menos 20x. Y 5 por 3 positivos son 15. Y al último que no se nos olvide restar ese 4. Entonces f de g de x me va a quedar como 5x cuadrado. Y acá lo que vamos a hacer es reducir estos dos términos semejantes, que podemos ahí hacer la suma. 5x cuadrado permanece, menos 20x. Porque sabemos que estas expresiones no se pueden sumar, no son términos comunes, y acá realizamos la suma, 15 menos 4 es 11. Y acá tenemos nuestra función compuesta f de g de x o f o g, que es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que determinar el dominio de esta composición de funciones. Y el dominio en este caso no vamos a tener ningún problema, pero lo voy a explicar igual. El dominio de, lo voy a poner un poquito más abreviado, f de f o g va a ser igual a los x que pertenezcan a, aquí tienen que ver la notación anterior del video en la que les expliqué, que serían los x pertenecientes a la función g, o sea, al dominio de g,
y al mismo tiempo serían los g de x que pertenecen al dominio de la función f. Lo voy a explicar una vez más, y esto es por lo siguiente, que en esta composición de funciones lo que estamos haciendo es que primero aplicamos la función g y luego aplicamos la función f. Y nosotros la composición que estamos realizando es f o g. Entonces, g, el dominio de g van a ser los x, pero el dominio de la función f van a ser los g de x. Por lo tanto, tiene que cumplirse esta cosa que acabamos de escribir acá. Ahora, para este caso, donde ambas funciones son polinómicas, casi siempre van a ser todo lo real igual. ¿Por qué? Los x pertenecientes al dominio de g. El dominio de g lo tenemos acá arriba y son los reales. Acá serían los reales. Y tenemos que considerar el dominio, ¿cierto?, de f, que serían los g de x. ¿Ya? Entonces, el dominio de f me dice que son todos los reales. Por lo tanto, no tendría nada más que hacer aquí y finalmente el dominio de f o g serían los números reales. Vamos a ver otro ejercicio en el cual sí tenemos problemas y acá nos va a resultar un poquito distinto y hay que tener cuidado con eso. Así que voy a borrar y vamos con el segundo problema. Ya, chiquillos, vamos con el segundo ejercicio y acá tenemos en el número 2 g o f. Entonces, la composición es f compuesta con g o g de f de x y nuevamente tenemos las dos funciones y hay que componerlas. La composición nunca va a ser igual f o g que g de g o f. Ahí hay que tener cuidado porque hay excepciones en las que sí puede ser efectivamente igual, pero no hay que considerar que son lo mismo, ¿ok? Así que vamos con lo siguiente. Aquí, como les explicaba hace un momento, la f va a estar dentro de la función g. Entonces yo voy a tomar esta expresión y en la función g, donde esté la x, yo voy a reemplazar esto. O sea, cuidado aquí porque tenemos 2x. Vamos a reemplazar esta expresión aquí y vamos a reemplazar esta expresión también acá. Entonces, vamos a hacer g de f de x. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Empezamos a escribir esto y donde esté la x colocamos la expresión. Partimos de inmediato, pero acá, como está el cuadrado y es toda expresión, debemos usar paréntesis. Entonces, esto me va a quedar 5x menos 4 elevado al cuadrado menos 4, y acá nuevamente paréntesis, 5x menos 4, y finalmente, que no se nos vaya a olvidar, sumar el 3. Bien, continuamos con el desarrollo de lo que está aquí para llegar a nuestra expresión final. Acá tenemos un cuadrado de binomio, aquí tenemos que recordar algunos contenidos, y el cuadrado del binomio me dice que voy a tener el primer término al cuadrado, como es menos, va a ser menos el doble del primer término por el segundo término, y voy a tener siempre acá más el cuadrado del segundo término de nuestro binomio, que sería en este caso 4 al cuadrado. Menos, esto lo vamos a desarrollar después, y acá tenemos esta multiplicación que debemos aplicar la distribución. Entonces tenemos menos 4, ojo, acá tomamos junto con el signo. Menos 4 por 5x son menos 20x, y menos 4 por menos 4 son 16 positivo. Sumamos el 3 que está al final, que no se nos vaya a olvidar, y seguimos desarrollando. Acá me faltó, cuidado con lo que yo acabo de hacer acá, me faltó un paréntesis, ¿cierto? Porque el primer número al cuadrado es toda esta expresión al cuadrado. Entonces esto me quedaría 25x cuadrado menos 2 por 5x por 4, 2 por 5 es 10, y 10 por 4 son 40, 40x más 4 al cuadrado es 16. Y bajamos toda esta expresión que sigue acá y vamos a hacer la reducción de términos semejantes, que la dejé hasta el final. Ya podría haberlo hecho acá, pero lo dejamos ahora para hacerlo. 25x cuadrado, no tengo otro con x cuadrado, perdón. Esto tiene x, esto también tiene x. O sea, esto es término semejante con el de acá, y estos números son términos semejantes entre sí. Entonces me va a resultar que g de f de x es igual a 25x cuadrado menos
60x. Y ahora los números serían 16 más 16 es 32 y más 3 serían 35. Entonces ya tengo mi función compuesta, f compuesta con g, que es la que tenemos acá. Y para determinar el dominio de g o f va a ser igual a qué cosa. Y acá con mucho cuidado y despacio nuevamente. No vamos a tener problema, pero vamos a escribir la expresión completa. Entonces serían los x pertenecientes al dominio de f, que es la primera función que nosotros aplicamos en nuestro diagrama sagital, y también van a ser los f de x que pertenezcan al dominio de g. El dominio de f son todos los reales y el dominio de g también son todos los reales, por lo tanto no vamos a tener problema. El dominio de la función compuesta g o f son los reales y en este caso no hay ninguna complicación. Y vamos con el tercer ejercicio. Bien, vamos con el tercer ejercicio y ahora vamos a ir un poco más rápido y vamos a hacer lo siguiente: g de h de x, ¿verdad? Me están pidiendo g o h. Que ponemos esta notación para recordarnos que la h va a estar dentro de la g, por lo tanto esta expresión tiene que ir en que va x, que está ahí para poder reemplazar. Entonces acá lo vamos a poner con color rojo y comenzamos a reemplazar. Empiezo a escribir g, pero empiezo a reemplazar las x por la expresión de la función h. Entonces tenemos en paréntesis, cuidado con el uso de paréntesis en estos casos de la composición de funciones, 1 partido en x. Esto queda al cuadrado menos 4 por, ahí está x de nuevo, entonces colocamos 1 partido en x y finalmente sumamos 3, que no se nos vaya a olvidar sumar ese 3 que queda ahí. Entonces tenemos g de h de x es igual, y desarrollamos 1 partido en x al cuadrado es 1 partido en x por 1 partido en x. 1 por 1 es 1 arriba, x por x me queda x cuadrado abajo. Bien, menos, y acá consideramos que hay un 1 acá abajo, y como es multiplicación de fracciones, 4 por 1 queda 4 arriba, y 1 por x queda x abajo, y finalmente sumamos 3. Aquí no hay términos semejantes, por lo tanto ya tenemos lista nuestra composición de funciones. Pero aquí sí que vamos a tener un pequeño problema con el dominio de nuestra función compuesta. De hecho, ya nos damos cuenta que estamos ocupando una función que ya tiene una restricción. Por lo tanto, vamos a escribir el dominio de la función compuesta g o f va a ser los x pertenecientes al dominio de h y los f de h, perdón, los h de x, perdón, dije una tontera, los h de x pertenecientes al dominio de g. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente: el dominio de h tiene una restricción, que son los reales, a excepción de el 0, o sea, son los reales menos el elemento 0. Y este dominio tiene que intersectar al dominio que tenemos acá, o sea, tenemos que considerar todas las restricciones. Los h de x pertenecientes al dominio de g. En el dominio de g nos vamos a fijar primero. El dominio de g son todos los reales. Entonces yo me voy a quedar con que son todos los reales. Si yo tuviera algún tipo de restricción acá, ahí recién empezamos a considerar esto de acá, que se lo voy a mostrar después en otro ejercicio. Y para ambos casos tenemos que son todos los reales, pero aquí me está diciendo que no puedo tomar el elemento 0. Por lo tanto, debo considerar que no puedo tomar ese elemento, que es el número 0, y finalmente el dominio de la función g o f van a ser los reales menos el elemento 0. Y ahí tenemos el dominio de nuestra función compuesta. Voy a borrar y vamos con el siguiente. Bien, chiquillos, vamos con el número 4. Acá tenemos nuestras dos funciones y nos están pidiendo en el número 4 h o g. Y h o g es lo mismo que escribir h de g de x. Y como sabemos, la g debe incorporarse dentro de la función
h. Por lo tanto, esta expresión matemática la debemos incluir acá donde está esa x. Va a ser muy fácil y rápido esto, pero en el dominio vamos a tener una complicación extra. Así que comenzamos a escribir h de g de x es igual. Comenzamos a escribir la h, 1 partido en, y donde está la x, vamos a escribir toda esta expresión que tenemos acá. X cuadrado menos 4x más 3. ¿Hay algo más que podamos hacer acá ahora? En este momento no hay nada más. Esta es mi función compuesta y así quedó. ¿Ya? Ahora, si nos piden calcular el dominio ya es un poquito más complejo. Acá encontramos un poco más de dificultad. Por lo tanto, para encontrar el dominio de h o g, tenemos que debemos considerar los x pertenecientes al dominio de g y también los g de x que pertenecen al dominio de la función h. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. El dominio de g. ¿Qué pasa con el dominio de g? No tenemos problema porque son todos los reales. ¿Ya? Son los x pertenecientes a los reales. Y tenemos que considerar lo que ocurre acá también. En el dominio de h ahora sí tenemos problemas, porque en el dominio de h son todos los reales a excepción de el elemento 0. Y aquí ocurre lo siguiente, que vamos a tener que son los reales menos el elemento 0. Y es aquí cuando tenemos que tener mucho cuidado con lo que tenemos escrito acá. No nos podemos quedar con que solamente no podemos tomar el número 0, porque recuerden que el dominio de la función h ahora es g de x. Por lo tanto, debemos escribir esto de otra forma. Como yo sé, aquí vamos a probar sus conocimientos para calcular dominio. Como yo sé que el dominio de h deben ser los distintos de 0, yo voy a reescribir g de x acá abajo. G de x es x al cuadrado menos 4x más 3. O sea, x cuadrado menos 4x más 3 debe ser distinto de 0 porque ahí está la restricción que teníamos en el dominio de la función h. Y esto tiene mucho sentido porque esta expresión compuesta, la parte que tenemos acá abajo, como es una función racional, el denominador, la parte de abajo, no puede ser 0. Por lo tanto, debemos ver qué va a pasar, con qué valores esto se hace 0 para poder sacarlos del dominio y poder encontrarlo correctamente. Entonces, esta expresión tenemos que ver cuándo se hace distinta de 0 y acá debemos recordar contenidos de ecuación cuadrática. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño corte y vamos a escribir x cuadrado menos 4x más 3 debe ser distinto de 0. Y aquí debemos recordar lo siguiente: hay distintas formas de resolver esta ecuación. Que sea acá distinto no quiere decir nada más ni nada menos que yo voy a encontrar una restricción. Para eso lo ocupo, pero esto se trabaja, así que yo voy a hacerlo algebraicamente, igual que una ecuación. Entonces, tengo que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Y aquí se los dejo de tarea si es que no lo recuerdan. Vamos a factorizar por un binomio, una multiplicación de binomio con término común. Para este caso, yo me doy cuenta porque puedo buscar dos números, ¿ya? Dos números que sumados me den menos 4 y multiplicados me den 3 positivo. Esta x, como tenemos x cuadrado, se coloca una aquí, otra acá, y tenemos que encontrar dos números, repito, que sumados o restados, dependiendo de los signos, podemos jugar, me den menos 4 y que multiplicados nos den 3 positivo. ¿Qué par de números multiplicados me dan 3? 3 por 1 y 1 por 3, que es lo mismo, ¿cierto? Y no tenemos otro candidato, entonces los números que yo voy a colocar acá son el 3 y el 1. Yo estoy seguro de eso, pero debo ver los signos, ¿ya? Entonces, ¿qué signos voy a utilizar para que la suma de ellos me dé menos 4? Y tenemos 4 posibilidades: menos 3 más 1, 3 menos 1, 3 y 1 positivo, y menos 3 y menos 1. ¿Cuál de estas parejas al juntarse me suman menos 4? Y la respuesta es, acá me equivoqué, lo siento, ahí sí,
es esta de acá abajo, menos 3 y menos 1. Entonces ambos deben ser negativos. Y esto dijimos que es distinto de 0. Como esta es una multiplicación y me resulta 0, esto es 0, o lo que puede pasar es que esto también sea 0. Por lo tanto lo hacemos por factores. Y yo digo, tomo esta de acá y digo, x menos 1 debe ser distinto de 0. Al pasar el 1 para allá, encuentro mi primera solución, que sería que el 1 que está restando pasa sumando y me queda que x debe ser distinto de 1. Y si tomo este factor, yo tengo que x menos 3 es distinto de 0. Entonces el menos 3 pasa como 3 positivo y tengo que x debe ser distinto de 3. Por lo tanto, ¿qué yo acabo de encontrar? Yo acabo de encontrar que con 1, al reemplazar 1, ¿cierto? En esta función, o sea, si yo tomo el 1 desde acá, o el 3 desde acá, se me va a indefinir mi función compuesta que acabo de hacer. Por lo tanto, acá, ¿qué voy a tener? Yo ya sé que acá tengo los reales, no hay ningún problema, pero aquí yo tengo a todos los reales, a excepción de el elemento 1 y el elemento 3. Entonces, si considero ambos dominios, este me dice que son los reales y este me dice que son los reales, a excepción del 1 y el 3. El dominio finalmente de mi función compuesta h o g van a ser los reales, a excepción del elemento 1 y el elemento 3. ¿Bien? Así que acá tenemos una dificultad, este es un desafío un poquito más grande porque tenemos que recordar contenido de otros años, por ejemplo, como lo es la ecuación cuadrática, ¿ya? El tema del dominio, saber bien calcularlos, así que si es que hay algo aquí que necesiten reforzar, tengo un video por ahí que aparece cómo solucionar ecuaciones cuadráticas y uno de los videos anteriores que es para calcular el dominio de los distintos tipos de funciones, ¿ya? Así que voy a borrar y vamos a seguir con los últimos dos ejercicios que nos quedan. Ahora vamos con el número 5 y en el número 5 me están pidiendo f o h, o sea, f de h de x. Y acá recordamos que la h debe quedar dentro de la f, por lo tanto, esta expresión debe sustituirse donde está esa x. Y lo hacemos de inmediato, empezamos a escribir a f, pero acá donde está la x, reemplazamos la función que tenemos allá. Entonces esto sería 5 por, y acá vamos a usar paréntesis igual, 1 partido en x, menos 4, que no se nos olvide ese menos 4, o si no sería un error típico que nos pasa a todos, pero hay que tratar de no hacerlo. Acá consideramos que hay un 1, multiplicamos hacia el lado y esto me queda 5 partido en x, menos 4, y acá ya tenemos nuestra función compuesta. Y vamos a pasar a calcular el dominio una vez más. Entonces, tenemos que el dominio de nuestra función compuesta, que sería número 5, f o h, sería los x pertenecientes a el dominio de h y también los los h de x pertenecientes a el dominio de f. ¿Bien? Esta expresión de repente no se enreda también, así que hay que estudiarla un poquitito y hay que recordarse cómo es el diagrama sagital. Bien, vamos con el dominio de h. Para el dominio de h, ¿tenemos problemas? Sí. Tienen que ser los reales a excepción del 0, o sea, los números reales a excepción del 0. O que x sea distinto de 0, ¿sí? Y también tenemos el dominio de f. En este caso, el dominio de f no nos da ningún problema, por lo tanto serían todos los reales. Si consideramos ambos dominios, ¿con cuál nos vamos a quedar? Bueno, esto significa y, o sea, su intersección, por lo tanto, el dominio de f o h van a ser los reales a excepción del 0. Y ahí tenemos nuestro dominio de nuestro ejercicio número 5 de la función compuesta. Así que vamos con el último, ya no nos queda nada. Muy bien, chiquillos, vamos con el último, número 6, h o f. Entonces acá tenemos que esto sería h de f de x. Y, quedó un poquito feo, lo vamos a arreglar. Sabemos que f tiene que quedar dentro
sea, esta expresión debe quedar dentro de las x que aparezcan en la otra función. Por lo tanto, comenzamos a escribirlo y tenemos 1 partido en, y acá colocamos esta expresión, 5x menos 4. Y ya está lista nuestra función compuesta, pero nosotros queremos calcular su dominio. Entonces, vamos a escribir que el dominio de h o f son los x pertenecientes al dominio de f y también los f de x pertenecientes al dominio de h. Perfecto. Y vamos ahora a ver lo que sucede. En el dominio de f, ¿tenemos algún problema? Dominio de f son todos los reales. Entonces acá tenemos que son todos los reales, no hay problema. Y vamos a mirar el dominio de h, que en el dominio de h sí tenemos un problema. En el dominio de h son todos los reales, a excepción del número 0. ¿Ya? Y aquí, como lo vimos en un ejercicio anterior, tenemos que considerar esta expresión con la restricción que tenemos aquí. O sea, f de x, vamos a escribirlo, 5x menos 4. Y la restricción que tenemos acá es que no puede ser 0. Por lo tanto, lo vamos a reescribir y le vamos a colocar que 5x menos 4 debe ser distinto de 0, ya que el dominio de h no nos deja tomar el elemento 0. Y esto es lo que ocurre. Y aquí tenemos que definir qué valor es el que no podemos tomar. Por lo tanto, vamos a desarrollar esta, entre comillas, no igualdad, despejando el valor de x para que saber qué valor no podemos tomar en el dominio. El 4 que está negativo pasaría positivo al otro lado de nuestra no igualdad. O sea, me quedaría 5x distinto de 4 y el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea, me va a quedar que x debe ser distinto de 4 quintos. Y esto, como les decía en la otra oportunidad, también tiene mucho sentido porque si yo reemplazo 4 quintos en la expresión que está acá abajo, si usted lo comprueba, le va a dar 0. Por lo tanto, se va a indefinir. Y acá tenemos que considerar esto que tenemos acá, que el dominio son todos los reales y que además acá me dice que también son todos los reales a excepción de este número. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Finalmente que el dominio de la función compuesta h o f son los reales a excepción del elemento 4 quintos. Y con eso estaríamos hasta aquí. Muy bien, chiquillos, este video supongo que ya salió bastante largo. Me costó un poquitito grabarlo porque no sabía cómo acomodar estas cosas. Fui un poquito ambicioso. Y también, aparte de enseñarle la composición de funciones, a trabajar con los dominios, ya que son bastante importantes en términos matemáticos, si no nuestra función no funcionaría. Y no siempre nos piden, pero si es que nos llegan a pedir en algún momento, tenemos que encontrar una forma que nos ayude, o un método, a encontrarlo de una forma segura y que nos permita ordenarnos también en lo que se necesita hacer acá, porque la verdad es complicado. Así que espero puedan practicar, espero puedan salir estos ejercicios. Les recomiendo que este video lo puedan ver de nuevo, puedan hacer los ejercicios, adelantarse, a ver si es que solitos les pueden salir. Y como les digo siempre, practique harto, tenga paciencia y ojalá pueda dejar algún like, algún comentario para mejorar. Lo invito a suscribirse a mi canal y ojalá esto lo pueda compartir con sus compañeros y todas las personas que les pueda servir. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.